Hola, ¿qué tal? En este video abarcaremos en el área de la química el tema de las leyes de los gases. Primero que todo nos gustaría dejar en claro qué es un gas. Este término fue hecho por Jane Benston Benn en el siglo XVIII. Él dijo que ella que era aquella materia que tenía poca densidad y que por lo tanto puede extenderse de manera indefinida. Para comprender de mejor forma las reacciones del gas, se formularon cuatro postulados: la ley de Charles, la ley de Guy, la ley de Boyle y la ley combinada. La primera ley sería la ley de Charles de Alexander Cesar Charles. Es una de las leyes de los gases ideales. Relaciona el volumen y la temperatura de una cierta cantidad de gas manteniéndolo a una presión constante. Al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta y de igual forma, al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Pongamos un ejemplo. Tenemos un recipiente, el cual contiene gas. Y digamos, su volumen inicial de este gas es de 1 litro. Su temperatura inicial es de 300 grados Kelvin. Si ponemos a calentar el gas, el volumen aumentará. Lo calentaremos para que se iguale a que sea el doble. En este caso serían 600 grados Kelvin. Y debemos encontrar su volumen final. Esta ley estipula que el volumen inicial por la temperatura final es igual al volumen final por la temperatura inicial. Sustituyendo los valores nos queda como esto es igual a nuestra incógnita por la temperatura inicial. Despejando, y nos da un resultado de 2 litros. En este caso eliminamos sus unidades, Kelvin con Kelvin, y nos quedarían 2 litros. 600 sobre 300 nos da 2. En este caso son 2 litros. Y este sería el volumen final para este ejemplo. La siguiente ley sería la ley de Guy, que fue enunciada por Joseph Louis Guy Lussac a principios de 1800. Establece que la relación entre la temperatura y la presión de un gas cuando el volumen es constante. Bien, para ejemplificar esta ley podemos enunciar el siguiente problema. Por ejemplo, ¿cuál es la presión final de un gas que comenzó a 0.7 atmósferas? Es decir, la presión inicial es 0.7 atmósferas y varió de una temperatura inicial 17.5 grados centígrados a 23 grados centígrados. Este caso sería la temperatura final. Y bueno, esta ley estipula lo siguiente. Sería la presión inicial por la temperatura final es igual a la presión final por la temperatura inicial. Esta ya es despejado.
Sustituyendo los valores nos queda de la siguiente forma: 0.7 atmósferas por la temperatura final es igual a nuestra incógnita por la temperatura inicial. Despejando nos queda de la siguiente forma: 0.7 atmósferas por 23 grados centígrados es igual a la presión final sobre temperatura inicial. Y esto nos da un resultado de 0.92 atmósferas, que sería la presión final. Se eliminan las unidades centígrados con centígrados y nos quedan las atmósferas. Se hace la multiplicación y luego se divide. Y el resultado es 0.92 atmósferas, que es la presión final. Y este es un claro ejemplo sobre cómo podremos ejemplificar la ley de Gay-Lussac. La siguiente ley sería la ley de Boyle. Fue descubierta por Robert Boyle en 1662. Algunas personas llegaron a creer que Edmund Merritt llegó a la misma conclusión antes que Boyle, pero él no publicó sus trabajos hasta 1676, desacreditándolo un poco. La ley de Boyle establece que la presión de un gas es un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Con la ley de Boyle lo podemos ejemplificar con un claro ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es el volumen inicial que ocupa un gas que empieza a una atmósfera de presión? Es decir, presión inicial, una atmósfera. Y terminan 600 mililitros, es decir, volumen final es igual a 600 mililitros a 1.3 atmósferas, o se hace presión final 1.3 atmósferas. Esta ley estipula lo siguiente: la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. Sustituyendo los datos nos quedaría de la siguiente forma: una atmósfera por la incógnita es igual a 1.3 atmósferas por el volumen final. Despejando nos queda de la siguiente forma: 1.3 atmósferas por 600 mililitros sobre una atmósfera, y eso es igual al volumen inicial. Haciendo las operaciones correspondientes nos queda que el volumen inicial es igual a 780 mililitros, y eso sería un claro ejemplo para la ley de Boyle. Y por último tenemos la ley combinada, que nos dice que el volumen que ocupa por una masa gaseosa es inversamente proporcional a las presiones y directamente proporcional a las temperaturas absolutamente que lo soportan. La ley combinada lo podemos ejemplificar con otro ejemplo. Por ejemplo, 300 mililitros de un gas, es decir, el volumen inicial.
a 0.8 atmósferas, es decir, su presión inicial. Y 20 grados centígrados, su temperatura inicial. Se combinan a 25 grados centígrados, que sería su temperatura final. Además, a una atmósfera, que sería su presión final. Y la pregunta sería, ¿cuál es el volumen final? Bien, esta ley estipula lo siguiente. Entonces dice que es la presión inicial por el volumen inicial por la temperatura final es igual a la presión final, el volumen final, por la temperatura inicial. Sustituyendo, nos queda de la siguiente forma: 0.8 atmósferas por 300 mililitros por 25 grados centígrados es igual a una atmósfera por la incógnita, que a su vez se multiplica por 20 grados centígrados. Sustituyendo, nos queda de la siguiente forma: 0.8 atmósferas por 300 mililitros, que a su vez se multiplica por 25 grados centígrados sobre una atmósfera, que se multiplica por 20 grados centígrados. Y esto es igual al volumen final. Haciendo las operaciones correspondientes, nos queda de la siguiente manera. Eliminamos las temperaturas, centígrados con centígrados, atmósferas con atmósferas, y nos quedan mililitros. En este caso serían 300 mililitros, es igual al volumen final. Y aquí tenemos otro ejemplo para poder entender un poco más sobre la ley combinada.